Buenas tardes, especialmente a quienes nos acompañan conectándose a esta transmisión, esta conversación llamada ampulosamente la hora Valle, pero ahora justificadamente porque tenemos un gran invitado, que es el profesor Agustín Esquella. Se suele decir que las personas muy conocidas no requieren de presentación. Yo quisiera, desde luego, agradecer a Agustín su disposición para ser parte de esta actividad que estamos llevando a cabo en el marco, en el contexto de mi campaña a la gobernación regional, que, como ya se habrá de saber, es la primera vez que se va a elegir democráticamente, esto es, por sufragio universal directo, a la autoridad política regional, que una reforma constitucional del año 2017 finalmente abrió para que tengamos una democracia más descentralizada y más participativa. Agustín Esquella es un profesor de filosofía del derecho que desde luego ha dado clases en distintas universidades por largo tiempo, es también periodista colegiado, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, y desde luego un ciudadano activo, interesado, no solo un observador. Creo yo que durante algún tiempo fue quizás un observador comprometido, pero yo lo veo en este tiempo como un ciudadano activado, no diré nunca activista, pero activado. En consecuencia, es desde luego un honor poder compartir con él reflexiones que necesitamos, reflexiones que por lo demás él ya ha hecho públicas y han desde luego provocado muchísimo interés, y esa es una de las razones por las que yo quise invitarlo a esta conversación pública, ¿no? Agustín, muchas gracias, desde luego, bienvenido. Yo conocí a Agustín Esquella en 1975, cuando ingresé a la escuela de Derecho, y por esas vueltas de la vida, yo recuerdo que a mitad de año él se fue a estudiar su doctorado. Y en una casa de una compañera de curso, le hicimos una despedida, los estudiantes del curso, y lo que quiero contar, aunque sea autorreferente, es que en un momento me llamaron los compañeros en privado y me dijeron que tenía que decir unas palabras, ¿no?, de despedida de nuestro profesor. Y estoy hablando del año 1975. Lo hice desde luego con cierta inseguridad, porque debía representar a mis compañeras y compañeros, pero creo haberle dicho que era muy bueno para nosotros que él se fuera a estudiar al extranjero, porque cuando volviera iba todavía a calificar mucho más su enseñanza, lo que iba a dejar en la Universidad de Valparaíso, y en ese momento todavía Universidad de Chile, sede de Valparaíso. De ese tiempo, Agustín, vivíamos bajo una dictadura. La universidad resultaba ser un refugio, creo yo, para ti. A veces se te escapaban algunos improperios respecto de la situación, pero siempre pensé que la universidad era eso también, un lugar en el que se podía hacer algo que a ti te gustaba mucho, pero que afuera estaba ocurriendo algo que a ti te producía no solo un desagrado, sino una irritación, que alguna vez percibí claramente a propósito de la cercanía con un 11 de septiembre. Por favor, Agustín. Aldo, yo
Concurro de verdad muy complacido a esta conversación contigo y en la que participan seguramente muchas personas, muchos de tus partidarios. Mira tú desde cuándo nos conocimos, o nos conocemos, perdón, desde 1975, cuando llevábamos recién 2 años de los larguísimos 17 de la dictadura. ¿Quién lo iba a pensar que iba a durar lo que duró y que iba a tener los efectos lamentables que tuvo sobre la vida, sobre la integridad física, sobre la libertad de las personas, sobre el derecho a vivir en su propio país y el derecho consiguiente a salir y entrar de vuelta a él todas las veces que se quisiera? Me gustó, Aldo, la distinción entre que estoy yo activado, pero no me comporto como un activista. La verdad es que nunca me he comportado como un activista, al menos no conscientemente. Pero es verdad que yo estoy más activado que antes. Desde luego estoy activado por ti y por tu campaña. A mí me pareció muy bien cuando supe de tu postulación a gobernador de nuestra provincia de Valparaíso, como tú señalabas muy bien, sobre la base de una elección, de una votación popular por primera vez. Tú eres una persona que tiene doble madera y ambas muy nobles, lo cual es curioso, es poco frecuente. Tienes una madera académica indudable que has mostrado por mucho tiempo, no solo en el cargo de rector, no. Ahí también, pero preferentemente en la sala de clases, que es donde se prueba la madera académica, y tienes también madera política. Y has hecho muy bien en darle lustre, en sacarle brillo, en mostrar ambas maderas sin permitir que ninguna se sobreponga sobre la otra. Te has comportado como académico, has hecho vida académica, en algún momento también hiciste vida política, como no, pero ahora la vas a hacer de manera más directa, postulando a un cargo de elección popular en el que espero resultes elegido y a cuya postulación yo adhiero tanto privada como públicamente, y te deseo que para bien, no sé si tuyo, pero de la actividad política en el país, tengas éxito, porque eres el tipo de persona exacta que se necesita hoy y tienes la edad también adecuada que se precisa hoy para contribuir a lo que todos esperamos, más allá de una nueva constitución: el mejoramiento de la calidad de nuestra política. Nuestra política ha caído en términos de calidad, en términos de lenguaje, en términos de deliberación, en términos de diálogo y conversación. Pues tú tienes las condiciones más que apropiadas para colaborar. Claro, no dependerá solo de ti a que la calidad de la política mejore. Y termino por ahora diciéndote que, claro, activado también por el proceso constituyente. Yo decidí involucrarme muy fuertemente en este momento y por eso es que se me ha visto muy activado, activado en la prensa, activado en actividades académicas, activado en entrevistas, porque claro, estamos viviendo, claro, uno puede decir un momento histórico, es verdad, es un momento histórico, nos tocó este momento histórico como nos han tocado otros en el pasado. Este es muy particular, un momento estelar, si no queremos usar esa palabra tan ampulosa como histórica, y nadie debe restarse a él. De manera que gracias por la presentación que hiciste y, y vamos juntos en esto. Y cuando digo juntos, querría estar hablando por todos los que están siguiendo nuestra conversación, en el sentido de que sientas el respaldo que te dan, que es por lo demás un respaldo no intuitivo, es un respaldo reflexionado. Muchas gracias, Agustín, desde luego, por este apoyo tan explícito y entusiasta. Hemos compartido mucho tiempo juntos y yo, desde luego, también lo que tengo que hacer es agradecer, porque de ti he aprendido muchísimo y muchas de las distinciones que a veces hago eh, las, las aprendí a hacer. Siempre recordaba
una cita que tú hacías, digamos, de Bobbio, a propósito de lo importante que es distinguir, ¿no? Cómo eso ayuda a analizar, a comprender muy bien un fenómeno, un concepto, y distinguiendo entonces hoy día en Chile, yo creo que tenemos algo de crisis, Agustín, en el sentido de que hemos llegado a un momento en que se hace necesario un cambio de, un cambio de estado de la situación desde el punto de vista institucional, también desde el punto de vista económico, social. Yo quisiera, desde luego, escucharte sobre esta necesaria convergencia que debe haber entre lo político institucional y lo económico social, porque aquí pareciera que se dejó por mucho tiempo, ¿no?, lo económico social en manos de unos expertos y el resultado me parece a mí que no es precisamente de expertos, ¿no? Que hoy día tenemos una situación que puede llegar a ser incontrolable y que ojalá la respuesta institucional llegue a tiempo, porque pareciera que hay dos procesos que en paralelo se desarrollan y pudiera, yo digo, llegar la respuesta política e institucional después de los efectos que pueda provocar ese deterioro económico, social, que nos expondría, me parece a mí, a una situación de inestabilidad mucho más prolongada, ¿no? Sobre eso te quiero pedir, porque tú tienes opiniones muy claras a este respecto y nos puede ayudar a todos a comprender y a convencernos mejor de lo que tenemos que hacer. Mira, Aldo, lo que yo podría señalar partiendo por lo más general, después te voy a dar un ejemplo en la línea, algunos ejemplos en la línea de tu inquietud, es que lo que yo llamo la nube neoliberal, el neoliberalismo es una versión de la doctrina liberal, una versión y una aplicación práctica del liberalismo, porque el liberalismo tiene varias versiones y aplicaciones. Desde luego, es la versión que a mí no me gusta, definiéndome como liberal, me siento lejísimos de la doctrina neoliberal. Fue como una nube que se instaló en el país a partir de los últimos 10 años de la dictadura, se prolongó después en los gobiernos de la concertación, por supuesto que muy atenuada por políticas sociales de esos gobiernos, ciertamente, pero subsistieron en el país, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, lógicas neoliberales. Uno no puede decir que la concertación de Partidos por la Democracia y la nueva mayoría fueron gobiernos neoliberales, sería un despropósito, sería una injusticia, pero sí subsistieron en los años de esos gobiernos algunas lógicas neoliberales que calaron muy hondo en la sociedad chilena y sobre todo en nuestra clase política. Yo digo que esa nube neoliberal o de esa nube neoliberal nos viene cayendo desde la década de los 80, mira el tiempo que ha transcurrido, una especie de garúa, ¿ah?, muy fina como esa que cae sobre Valparaíso cuando hay ese fenómeno llamado vaguada costera que se ha producido mucho en los últimos días y que nos va mojando de una manera muy suave, muy imperceptible, y solo después de mucho rato nos damos cuenta, si hemos andado al aire libre durante un tiempo prolongado, cuán mojados estamos. Mira, es tan pertinente lo que tú dices, la llegada tarde de las instituciones. Por ejemplo, el segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales, que se decía anoche por algunos expertos que va a desfondar a las AFP. Bueno, pero resulta que hace 10 años que estamos discutiendo la reforma del sistema previsional chileno y ninguna reforma, salvo las parciales que se introdujeron en el gobierno de Michelle Bachelet, ha ocurrido. Decimos también, nos quejamos hoy, parlamentarismo de facto. Sí, estamos asistiendo a una suerte de parlamentarismo de facto y a nadie le gustan las cosas de facto.
ni presidencialismo de facto, ni parlamentarismo de facto, ni gobiernos de facto, ¿cierto? Pero a ver, ¿no le hemos sacado acaso el cuerpo por largo tiempo a la reforma del sistema político chileno de manera, no digo de sustituir el régimen presidencial por uno parlamentario, pero por lo menos de aminorar, ¿cierto?, el excesivo presidencialismo del régimen político, la excesiva concentración del poder en el presidente de la República versus el Congreso, pero también, Aldo, la excesiva concentración de poder en el gobierno central y escasamente en las regiones. Y en consecuencia nos distrajimos en esto, no hemos dividido bien el poder y una de las cosas que hace la democracia, además de organizar el poder, de distribuirlo, es dividirlo y controlarlo y limitarlo, por supuesto. Hemos dividido mal el poder y en no habernos ocupado de eso nos está pasando la cuenta a través del así llamado parlamentarismo de facto. El descuido de todos los gobiernos de la Concertación y desde luego los dos gobiernos de Piñera, salvo este último en que el gobierno de Piñera ha sido más diligente respecto de cómo estaban gastando sus recursos las Fuerzas Armadas, un descuido prolongadísimo, inexplicable, incluidos recursos cuantiosos de la ley reservada del cobre. Pues bien, nos encontramos ahora con casos de fraude graves, prolongados, que comprometen a altos mandos en ambas ramas de las Fuerzas Armadas, del Ejército y Carabineros, porque nos descuidamos en eso también. ¿Ves tú? Entonces van ocurriendo acontecimientos de los que nos quejamos, que no querríamos ver presente, pero que encuentran una explicación en la tardanza de la reacción de nuestras instituciones frente a fenómenos como eso. Y tal vez se podría continuar con los ejemplos, ¿no? Entonces, aunque yo lo voy a decir, Aldo, muy coloquialmente, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Chile se durmió, no por nada. Una de las frases para caracterizar lo que nos pasa desde octubre del año pasado, Chile despertó. Yo prefiero decir que no despertó, que no estalló, yo prefiero decir que Chile se mostró. Y me gusta más ese verbo, creo que da mejor cuenta de lo que hemos visto. Pero no por nada muchos dicen Chile despertó. O sea, un país que se durmió en ciertos laureles que provenían de indicadores macroeconómicos que nos tenían seducidos a todos, o por lo menos a algunos, anestesiados, ¿no? El ingreso per cápita, el crecimiento, el índice Gini, todas esas cosas son importantes, yo no estoy contra ellas, pero no dieron nunca cuenta, Aldo, y yo creo que estaríamos de acuerdo en esto de la economía real de las personas y sus familias, que quedó al desnudo en Chile el año pasado y que la pandemia lamentablemente ha puesto más en evidencia. Entonces, este camarón que se durmió va siendo arrastrado por la corriente, pero no seamos pesimistas, no somos un camarón, somos en verdad una embarcación. Y esa embarcación tiene personas dentro, que somos los chilenos, y los chilenos tenemos que conseguir, como pasó en el reciente plebiscito, que esta nave se estabilice, ¿cierto? Que recupere su prestancia, que no naufrague, porque ciertamente no va a naufragar, pero claro, para que todo eso ocurra, tenemos que abrirnos al cambio constitucional, pero también al cambio en las políticas sociales y económicas. Muchas gracias, Agustín. Como siempre, yo quiero pedirte que puedas extenderte en una afirmación que leí por ahí, con la que yo desde luego estoy muy de acuerdo. Es evidente que en Chile ese límite que deben tener los derechos privados, ¿no? El ejercicio de los derechos privados deben, a mi juicio, tener un límite en el bien común. No puede ser que el bien común esté limitado por el ejercicio de los derechos privados, a propósito, por ejemplo, del acceso al agua, ¿no? A propósito de respetar el aire puro que deben todos los demás también poder respirar. Hay muchos más ejemplos, pero el otro día escuchaba que tú decías que
una sociedad decente no es solo una sociedad de libertades. A mí me parece que esa es una buena síntesis también, porque a veces se nos ha inculcado, o al país se le ha inculcado, que basta con dejar libre a todos los agentes, como si todos los agentes estuvieran en la misma condición de igualdad o iniciaran la carrera desde el mismo punto de partida. Eso es muy importante para entender, y quiero reforzar en esta línea temática, porque no bastará mañana con que tengamos una estupenda nueva constitución si en esa constitución finalmente no habilitamos otro diseño de nuestro orden económico y social. Me gustó eso de que una sociedad decente no es solo una sociedad de libertades. Eso te quería pedir ahora. Bueno, yo creo que podemos coincidir fácilmente, no solo tú y yo, sino quienes siguen esta conversación, en que lo principal es siempre la libertad. Eso es lo primero. Y cuando uno dice libertad, dice una palabra que puede prestarse para equívocos, para confusiones, como todas las palabras importantes. Libertad es un término que nos motiva, nos moviliza, nos enciende el ánimo, pero conceptualmente tiene de pronto o adquiere algunos contornos difusos. Entonces yo prefiero hablar de libertades. Si un hijo de 10, 14 años nos preguntara a nosotros como padres, bueno, en mi caso Aldo ya un nieto, ¿no? Me preguntara, Tim, como me dicen, porque yo les prohibí que me dijeran no, no, abuelo, todas esas cosas, no, no, Tim, que es un diminutivo de mi nombre, lo siento más próximo así, perdona y perdonen todos y toda este desliz, ¿no? Íntimo. Pero si me pregunta qué es la libertad, me ponen aprieto. Haría un esfuerzo por explicárselo, pero sería mucho más fácil que yo le dijera, mira, no te voy a hablar de la libertad, sino de las libertades. Entonces le diría, mira, todos tenemos libertad de pensamiento, podemos pensar lo que se nos ocurra y nadie puede interferir con nuestros pensamientos. Es la libertad básica, ¿no? Tenemos libertad de conciencia, cada uno puede pensar qué es lo mejor desde el punto de vista moral para sí mismo y qué es lo que debe hacer para ser un sujeto moralmente atractivo a sus propios ojos y también, desde luego, a los ojos de los demás. Mira, hay la libertad religiosa, le diría. Las personas pueden adscribir a una religión, a una iglesia, otras pueden no adscribir a esa, sino a otra. Hay personas que no adscriben a ninguna religión, a ninguna iglesia, pero hay una libertad religiosa también, y yo creo que ese adolescente que estamos imaginando lo entendería. Por supuesto que hay libertad de expresión. También se la podría uno explicar fácilmente. Mira, los diarios se expresan, por Zoom nos estamos expresando muchas personas y nadie nos censura, nadie en Chile nos corta las transmisiones, nadie nos impide el acceso a Internet, por ejemplo. Hay libertad de reunión, sí, limitada hoy día por la pandemia, pero razonablemente limitada, ¿no? Pero tenemos en Chile libertad de reunión. El 25 de agosto del año pasado, 1.200.000 personas se juntaron en Santiago, en la Plaza Baquedano, y al día siguiente, creo recordar, fue la gran marcha entre Viña del Mar y Valparaíso que copó prácticamente toda la Avenida España. Derecho de reunión, derecho, libertad de protesta también, libertad de asociación, que es la que hay al interior de los partidos políticos. Las personas se pueden asociar para fines políticos, como se pueden asociar para fines comerciales o económicos, cuando forman una sociedad para emprender un negocio o para tener una actividad deportiva. Libertad, desde luego, además personal, ¿no? Para moverse dentro del territorio nacional, para entrar y salir de él. Le hablaría de la libertad de emprendimiento económico. También existe una libertad de emprendimiento económico, por fortuna. Las personas pueden, en una sociedad democrática, emprender actividades económicas lícitas en su propio beneficio, por supuesto, pero con respeto de las normas legales y éticas que correspondan al sector de su actividad. Entonces, Aldo, no quiero extenderme más en esta motivación que tú hiciste con tu pregunta. Si todos valoramos esas libertades desde el punto de vista de las condiciones materiales de vida de las personas,
es indispensable que todos a lo menos accedamos a ciertos bienes primordiales, sin los cuales el ejercicio real de las libertades se torna ilusorio. Y estoy pensando obviamente en un acceso a una atención sanitaria oportuna y de calidad, en un acceso a la educación pública. Sí, en Chile hay acceso a la educación pública, pero no es de calidad. Acceso a la vivienda digna, acceso a una previsión oportuna y justa. A esto yo llamo bienes primordiales. Si personas, muchas personas, como está ocurriendo en Chile, lamentablemente, no tienen un acceso garantizado a esos bienes de una manera estable, sabes, no solo se producen desigualdades respecto de los que sí tienen garantizado el acceso o aquellos, una minoría, que tiene hiper garantizado ese acceso a esos bienes para sí y para 5 o 6 generaciones más. No, se ven perjudicadas también las libertades, porque anda a hablarle tú de su libertad de pensamiento, de conciencia, de emprendimiento, de actividades económicas lícitas, de entrar y salir del país, a una persona que no come 3 veces al día, a una persona que está enferma porque está esperando meses o a veces más tiempo por una intervención quirúrgica en un hospital público. Anda a hablarle de las libertades de expresión y de salir del país a una pareja de jubilados que tiene una pensión de 200.000 pesos, que sueña, por ejemplo, con ir a Buenos Aires alguna vez, o con ir a Mendoza, por lo menos, y no puede simplemente porque no alcanza a llegar a fin de mes. Entonces, perdona a lo largo de mi respuesta, eh, las desigualdades graves y constantes en las condiciones materiales de vida de las personas no dañan solo el valor de la igualdad, dañan la libertad de las personas. Los pobres son menos libres, ni qué decir los indigentes, ¿no? Muchas gracias Agustín. Quisiera yo que pudiéramos abordar ahora otro tema. No, no es una pregunta capciosa, no, no tiene, no tiene una intención oculta, no, no. Se refiere a los independientes y su participación en política, ¿no? Y ojalá de cara, digamos, desde luego, a la integración de la Convención Constitucional. Lo digo también porque yo mismo estoy en un proceso que tendrá el 29 de noviembre una elección primaria, ¿no? En el que pueden participar todos los independientes. Yo estoy en la calidad de independiente, con el apoyo, ¿no?, del pacto electoral del Partido Socialista con el Partido por la Democracia. He recibido también el apoyo de otros partidos, del Partido Radical, del Partido Regionalista, del PRO, pero es muy importante que los independientes tengan clara conciencia e información de que en la elección primaria del 29 de noviembre pueden participar sin tener la condición de militante y que de esa manera fortalecen, ¿no?, el carácter participativo de la democracia, porque la decisión de quién siga en carrera ya no depende de la, por así decir, del acuerdo de un partido o de dos o más partidos. Sin embargo, la relación todavía, me parece a mí, entre la política, los partidos y los independientes en el país no está lo suficientemente, creo yo, asentada, perfilada, porque modificar la legislación que hay hasta ahora le haría muy bien a la democracia y a las instituciones. Yo sé que tú estás muy atento, muy pendiente, y que por lo mismo sería muy pertinente escuchar tu reflexión y tus propuestas al respecto. Mira, tú tienes frente a ti, o por lo menos en la pantalla, a un independiente. Yo nunca he militado en un partido político, no es algo de lo que me ufano, pero tampoco es algo de lo que me arrepiento. Simplemente por razones tal vez de carácter, no he militado en ningún partido político, lo cual no significa que carezca de ideas o de posiciones políticas, porque creo haberlas tenido bastante claras a lo largo de mi vida y bastante constantes. Perdóname que haga esta referencia personal.
No he cambiado yo mis ideas políticas a lo largo del tiempo, he procurado ser siempre fiel a ellas. Pero no he militado en los partidos políticos, y teniendo tú en este momento enfrente tuyo en la pantalla un independiente, ten la más absoluta seguridad que yo, y espero que muchos otros independientes que se identifican con el ideario de los partidos que tú has mencionado, vamos a ir a votar en las primarias y vamos a ir a votar por ti. Yo eso dalo por hecho, y yo no voy a esperar a que tú ganes la primaria, estoy seguro que la ganarás para ir a marcarte después en la papeleta respectiva. Voy a votar 2 veces por ti en la primaria y después también en la otra elección, porque fíjate, yo pertenezco a un grupo hoy día que se llama Independientes No Neutrales. Es bien feliz la denominación, porque independencia significa que uno no milita en un partido nada más. Pero cuando tú dices no neutrales, no somos neutrales a la política, no somos neutrales frente al proceso constituyente, no somos neutrales frente al presente y al futuro del país, nos interesa, nos movilizamos por eso, nos activamos por eso, y en consecuencia tú puedes contar con eso, y desde luego espero que muchos independientes se tomen muy en serio la posibilidad de votar por ti en la primaria y después en la elección definitiva. Sí, la relación entre los partidos y los independientes no ha sido buena. Primero porque los partidos vienen equivocándose hace mucho rato, no son conscientes de sus reiteradas fallas, y me refiero a todos los partidos políticos. Han venido jugando con fuego, literalmente, creo yo, en las últimas décadas. Se han desprestigiado mucho de los actores políticos, lo cual los perjudica a ellos, pero que al perjudicarse el prestigio personal de los políticos, ha decaído también el prestigio de la política como actividad humana. Entonces la gente ya no critica solo a los políticos, critica la política como una actividad poco menos que innoble en circunstancias de que no lo es o no tiene por qué serlo. Y de ese descrédito de la política como actividad podemos pasar, por fortuna no hemos pasado, al descrédito de la democracia como forma de hacer política. Y por fortuna no hemos pasado, y el 25 del mes pasado quedó clarísimo que la democracia, a lo menos en su aspecto electoral, continúa funcionando muy bien. Las personas se movilizaron en medio de una pandemia, mucha juventud se movilizó, entendió lo que se jugaba en ese momento. Bueno, y por otro lado, los independientes, no es mi caso, a veces desarrollan un rechazo a los partidos políticos, se transforman en enemigos de los partidos. No, un independiente no milita en un partido, pero no puede ser enemigo de los partidos políticos como instituciones. No hay ninguna democracia moderna en los últimos siglos que haya funcionado en un país sin partidos políticos. Lo que tenemos que esperar de los partidos es que se porten mejor. Para eso tenemos que hacerles toda la crítica que sea necesaria, pero no incurrir en conductas de rechazo, de oposición. Los independientes, incluidos los que van a votar por ti, Aldo, no quieren el fin de los partidos políticos, y menos quieren reemplazarlos. Quieren simplemente permanecer en una independencia partidaria, pero con un compromiso fuerte con la actividad política del país. Ojalá que estos dos mundos se entiendan crecientemente mejor, que los políticos, los que militan en partidos, adviertan que la enorme mayoría no está en ellos, que tomen nota a lo menos de ese hecho, pero también que los independientes tomemos nota de que los partidos no son enemigos, de que los partidos están esperando de los independientes también sus votos, ¿no? Yo soy independiente, pero he votado siempre en las elecciones presidenciales, senadores, diputados, ahora gobernador. No en tu caso porque tú eres independiente, pero siempre he votado por un militante de un partido y no he tenido ninguna dificultad en ese sentido. Agustín, ha avanzado la hora y hay una pregunta que yo no puedo evitar. Yo tuve acceso a una carta de un conjunto de ciudadanas y de ciudadanos que solicitaban en realidad al profesor Agustín Esquella que pudiera estar en la cédula, ¿no?
para la elección de los convencionales, para los constituyentes, ¿no? Se fundamentaba allí que era indispensable que una persona como tú, con tu claridad, con tu perfil académico, intelectual, yo me atrevería a decir de intelectual público, en toda su extensión, pueda estar, ojalá, formando parte de esa cédula que va a tener los nombres de quienes van a tener la responsabilidad de deliberar y luego de proponer la redacción de una nueva constitución. Y yo creo que muchos de nuestros oyentes, seguidores, espectadores están desde luego también esperanzados, más que atentos, esperanzados en la respuesta que tú puedas dar. Falta todavía algo que tú tienes que esperar, ponderar, en fin, ¿cuál es esa respuesta? Bueno, con la misma franqueza con que haces tú la pregunta, Aldo, y que la celebro precisamente, yo no puedo menos que sentir realmente en el plano personal una gratificación, una emoción incluso, cuando descubro que sí, efectivamente hay personas, incluso que a veces no me conocen, no es solo mi círculo de amigos, que me instan a involucrarme como posible integrante de la Convención Constitucional. Créeme que eso produce en mí un impacto emocional muy positivo, porque yo soy más bien autocrítico, tú me conoces, tengo muchos más defectos que lo que las personas ven y menos cualidades de las que me atribuyen. Yo, como te dije al comienzo, decidí involucrarme fuertemente en el momento constituyente, el momento que estamos ahora. Yo llamo como momento constituyente la votación del 25 del mes pasado, las inscripciones y postulaciones a la Convención Constitucional, la votación de abril. En ese momento, y voy a seguir muy involucrado por las razones que hablamos antes, un momento histórico, un momento estelar, ningún ciudadano chileno debiera restarse y todos debiéramos preguntarnos a la medida de nuestra edad, de nuestros medios, de la posición que ocupamos en la sociedad, ¿qué puedo hacer para que ese proceso vaya lo mejor posible? Lo que tengo dudas es de involucrarme en el proceso propiamente constitucional, que se iniciará en el mes de mayo, cuando ya esté elegida la Convención Constitucional. O sea, ¿por qué? Porque no la tengo fácil, pues Aldo, me puedo ver ahí, pero el camino para llegar ahí es difícil para un independiente. Hoy día en el Senado se votaba, entiendo, más que entiendo, lo sé positivamente, un proyecto de ley para facilitar las postulaciones de independientes. Pero mientras esa legislación que va a facilitar postulaciones de independientes para dejarlas en igualdad de condiciones hasta donde se pueda, con las postulaciones de los partidos políticos, mientras no sea ley, ¿cómo tomo una decisión si postular o no como independiente? ¿Podría postular como independiente en la lista de algún partido? Sí, no voy a ocultar que algunos me lo han preguntado y lo agradezco y lo celebro. Y más que nada celebro no que le pregunten a Agustín Esquella, sino celebro que los partidos, interpretando o leyendo bien el momento actual del país, como se dice hoy día, leyendo en vez de interpretar. ¿Te has fijado que todo el mundo dice hay que leer? La realidad no hay que interpretarla, ¿no? Hasta los entrenadores de fútbol dicen que leyeron mal el partido, ¿no? No, si los partidos no se leen. Si los partidos de fútbol algo se leyeran, este sería un país top en materia de comprensión lectora. O sea, estaríamos leyendo mucho, perdóname que estamos leyendo muy poco. Bueno, pero ¿a qué voy? Voy a que tengo que esperar esa legislación, pero desde ya celebro que los partidos estén preocupados de esto, ojalá sean lo suficientemente generosos con el texto de esa ley, y celebro desde ya que estén pensando en incorporar independientes a sus listas. El Partido por la Democracia, por ejemplo, que es uno de los que te apoya a ti, entiendo que decidió que en todos los distritos de Chile la mitad de su lista partidaria va a estar cubierta por independientes. Ojalá todos los demás partidos lo imitaran.
porque claro, no son independientes, repito, neutrales, no son tábulas rasas, ¿no? Son independientes que tienen ideas políticas, porque hay independientes en la extrema derecha y en la extrema izquierda. Hay independientes en la derecha, en la centro derecha, en el centro, en la centro izquierda, o sea, definirse como independiente es decir, no milito en un partido, pero no es dar cuenta de tus ideas políticas sustantivas. Y en consecuencia está bien que los partidos le abran cupos a independientes que al margen de que no militen en su partido, son personas que suscriben el marco doctrinario de esos partidos. Entonces, claro, a mí ningún partido del centro a la derecha me va a consultar sobre la posibilidad de integrar una de sus listas. Es obvio, porque nunca he votado yo del centro para la derecha. Como yo siempre he votado del centro para la izquierda, bueno, hay ahí algunos partidos que están interesados. Yo tengo que ver que se despeje el panorama, Aldo, y resolver con responsabilidad, pero cuando lo haga, tú serás, porque además de coincidir políticamente, somos amigos, uno de los primeros en saberlo. Te contaré. En una de estas hasta te pido opinión, te pido consejo para que me ayudes a decidir. Muy bien, voy a estar, debo confesar que tengo un juicio formado al respecto, pero lo voy a dar en su momento. Me encantaría, eso es, creo que hay muy buenas razones, creo que el país necesita de personas como tú, ¿no? Hay mucho en juego me parece a mí que todas esas ciudadanas y ciudadanos que miran con esperanza la posibilidad de que tú seas finalmente parte de quienes redacten, ¿no es cierto?, la nueva constitución, creo yo que tienen plena conciencia de todo lo que está en juego, de lo trascendente que es que podamos concluir finalmente con un texto que le dé un nuevo rumbo a la historia institucional, a la historia política del país. Sería para mí, desde luego, también un honor que pudiéramos compartir un periodo de campaña, porque va a coincidir el 11 de abril, ¿eh? Va a coincidir, sería un honor. Me voy a permitir aquí también una licencia, ¿no? Cuando di el examen de grado en la Escuela de Derecho, a los días fui a devolver unos libros a la biblioteca y estaba en el hall ese, no necesariamente, no exactamente en la entrada, sino uno que precede a las salas de clase, ¿no? Del primer piso. Y estaba ahí en una de las mesas que habían, y tú te acercaste para decirme que habías sabido que había dado el examen de grado, que no me perdiera, que te fuera a ver, que en la universidad, bueno, estaba detenida la contratación, me dijiste, yo me recuerdo algo así, pero que por favor viniera de vuelta, no me alejara de la escuela, en fin. Y para mí, de verdad, fue un momento muy importante que nunca he olvidado. Y efectivamente volví y al cabo de un tiempo me pude incorporar como asistente de investigación, ¿no? Y para nuestros oyentes, uno de los momentos de más concentración que yo tenía era escuchar a Agustín Esquella cómo escribía en ese tiempo en una máquina de escribir largo rato, sin detenerse porque no necesitaba hacer corrección alguna a lo que escribía en largos párrafos. Yo decía, el profesor Esquella piensa en limpio. No solo habla en limpio, no escribe en limpio, porque tenía una concentración para mí de verdad increíble, ¿no? Yo tenía una oficina al lado de la que tenías tú y entonces tenía estas reflexiones. Y ahora ya creo yo sería un momento culminante, digamos, que pudiéramos compartir, ¿no? Este proceso que viene, digamos, de cara, digamos, a la elección del 11 de abril, ¿no? Agustín, esperemos que todo vaya ocurriendo de la manera
que creo yo debería ocurrir por el bien del país. Así que yo no pierdo para nada la esperanza y desde luego me voy a jugar también con los mejores argumentos que pueda tener para ayudar, digamos, en tu decisión. Y en otras facetas de la vida, ¿no? Me permitirás que te pregunte, digamos, la pandemia, los nietos que sé que son varios, nietas y nietos, ¿no? ¿Cómo se lleva la vida entre Viña y Valparaíso? Porque yo sé, digamos, que hay necesariamente que trasladarse a Santiago. Bueno, en lo primero me buscas por el lado en que puedes tener más éxito, al recordar cómo tenemos desde la sala de clase en que tú eras alumno y yo profesor, una biografía académica muy compartida. Tú te incorporaste a la misma asignatura que impartía yo, fuiste ayudante, después fuiste un profesor, es decir, un colega. Cuando yo fui rector, te desempeñaste en la rectoría, primero como jefe de gabinete, que era una función en verdad que te quedaba algo chica a ti. Después fuiste secretario general. Bueno, después seguiste tu propio camino y llegaste a ser decano, rector, decano de nuestra facultad. O sea, tenemos una biografía bastante compartida, lo cual a mí también me enaltece. Qué bueno que recordaste ese episodio porque pudo estimularte para iniciar una vida académica, para que consideraras la posibilidad. Yo no experimento mayor alegría respecto de quienes puedan haber sido mis alumnos que verlos después forjar sus propias carreras, sea profesionales o académicas, hacerse a sí mismo como persona. Y si guardan un buen recuerdo del trabajo o de la persona de uno, pues tanto mejor, porque para eso uno está en la universidad. Y en cuanto a lo segundo que tú me decías, que tenía que ver con, perdona, mi vida familiar, mire, yo estoy abrumado, Aldo. En este mismo momento se está corriendo un programa de carreras en el Valparaíso Sporting Club. Yo estoy a minutos del Sporting, a 25 minutos caminando, pero no puedo ir al Sporting, no puedo ingresar porque las carreras se están disputando sin público. Se puede apostar, pero ¿sabes lo que me ha pasado? Me sobrevino una moralina. Desde que estamos con la pandemia yo no he podido jugar más a los caballos. Claro, porque no estoy en el hipódromo, pero mis amigos hípicos están jugando como locos en este momento telefónicamente, a través de tarjetas, online. No, yo paré de jugar, no juego mucho, pero yo no, en esta situación no puedo jugar. Entonces veo las carreras, pero las veo ya con un desgarro interior. Bueno, pero vamos a cosas más importantes que las carreras. Mis tres hijas, una de ellas estudió en nuestra misma facultad de Derecho, viven en Santiago. Hay 9 nietos que viven en Santiago. Yo y mi mujer miramos a Santiago, hacia Santiago todo el día. Hay un imán que son las 3 hijas, los 9 nietos, los 3 yernos, un imán que nos atrae. Y hemos podido ir desde abril hasta hoy solamente 2 veces a Santiago. Ahora, afortunadamente, ya el desplazamiento es más fácil. Y claro, tú me hiciste una pregunta personal y personal tiene que ser mi respuesta. Lo que yo disfruto de esos reencuentros es mucho, como le pasa a cualquier padre, a cualquier abuelo, ¿no? En el sentido de que los hijos, y ni qué decir los nietos, son como lucecitas, ¿no? Que pululan en torno tuyo, y el solo hecho de verlos, porque a veces no pescan mucho los nietos, no lo miran a uno, hola Tim, me dicen, salen arrancando por otro lado, no importa. Solo hecho de verlos, de ver la expresión de sus rostros, de verlos correr, de verlos jugar fútbol, aunque no me pasen la pelota a mí, digamos, porque me ven como lo que soy, pues ya podría ser un suerte un árbitro del partido, no va. Eso es muy gratificante, de manera que sin ellos esta pandemia que ya es abrumadora, ¿no? Abrumadora para tantas personas, también para personas como yo, pero menos, claro, tal vez menos abrumadora porque me refugio en la lectura, me refugio en la escritura, me refugio en encuentros como este, y bueno, me refugio en el trabajo académico, por supuesto.
pero uno, lo principal está siempre dentro de la propia casa. No necesito decírtelo a ti, ahí está siempre lo principal. Y si eso está bien y funciona aceptablemente, uno tiene que contar esa bendición y en la noche agradecerla, aunque sea a través de esa manera de rezar que tenemos los laicos, ¿no? Que es una manera de rezar que te juro en mi caso, ya estoy incurriendo en cosas muy íntimas, en decir en voz alta, al momento que he apagado la luz, los nombres de mis hijas y los nombres de mis nietos, mencionarlo. Eso para mí es la oración de un hombre laico y me produce un efecto sedante, mucho mejor que un Padre Nuestro y mucho mejor incluso que un Rabotril. qué, qué linda confesión que nos has brindado, Agustín, realmente, ¿no? De tu vida personal, en familia. Yo siempre, más de alguna vez, tuve que decirle a personas que declaraban un respeto, un cierto temor de tu personalidad, de tu austeridad en el gesto, siempre tuve que decirles, mira, es una delicadísima, sensible, bellísima persona. No te imagines que es una persona distante, de un carácter adusto, nada de eso. Y desde luego con esto que tú estás diciendo, se comprueba, creo yo, ahora con más testigos, ¿no? Ahora con más testigos, porque no me cabe duda que quienes nos han seguido serían también fieles en su declaración, interrogados al respecto. Agustín, ha sido un agrado. Si tú quieres decir algo al final de esta conversación, a mí igual me parece que yo lo voy a contar por mucho tiempo, ¿no? Ese profesor que conocí cuando tenía 18, 19 años, luego seguí viéndolo en la universidad. Yo alguna vez he contado por ahí que tú a veces veías, aunque nunca me prestaste nada, que yo me arrancaba para la política, ¿no? Estábamos ahí trabajando en la universidad, el primer proyecto, ¿no es cierto?, fue sobre la obra de Bobbio, ¿no? En que hubo que reunir la bibliografía de Bobbio, escribir un trabajo y recibir todos los trabajos. Fue una gran obra, ¿no? Que yo creo que tuvo gran impacto, gran efecto. Y, y bueno, sin embargo, que esa relación, ¿no es cierto?, haya permanecido e incluso pudiera darse luego en la actividad pública, en la actividad política. En fin, esas son las expectativas que yo me apronto, digamos, Bueno, para los próximos meses. lo único que es seguro, Aldo, creo yo, es que tú vas a estar en la actividad política muy merecidamente para tu persona y para bien de esta región, obviamente. Y finalmente, Aldo, yo no exagero, para bien del país. Tú fuiste rector de la Universidad del Paraíso y rescataste esa universidad de una situación calamitosa en que la recibiste y la volviste a posicionar y a transformar en una institución respetada y no vulnerable, como era en el momento que la recibiste. Pero la fuerza de las cosas, más bien tus talentos, te obligaron a una figuración nacional. Fuiste presidente del Consorcio de Universidades Estatales, fuiste vicepresidente del Consejo de Rectores y lo hiciste muy bien, en opinión de todos los universitarios con quienes uno conversa. Entonces, yo aprovecho este momento de despedida para augurarte lo mismo en política. Vas a ser gobernador, probablemente después puedes ser algo más que gobernador, aunque siempre hay que hacer bien lo que uno tiene que hacer y no estar pensando en un cargo futuro. Yo sé de tu seriedad y sabes por qué estoy seguro, porque vas a tener el voto de partidos respetables como los que mencionaste y vas a tener el voto de muchos independientes, vas a tener una votación muy transversal y no me extrañaría que militantes de otros partidos, no de los 3 que se han comprometido, o de los 5 que se han comprometido contigo, van también a votar contigo porque van a ver las cualidades que los electores hoy día están privilegiando, que son el tipo de cualidades que tú ostentas. Me alegro mucho de esta conversación,
Mira tú que nos ha dado la oportunidad de hacer recuerdos personales, pero de eso vivimos también. Somos personas antes que candidatos, personas antes que académicos. Y nada, espero que así también lo hayan captado los que están atentos a nosotros y que hayan seguido, pero ojalá disfrutado nuestra conversación, ojalá los pudiéramos tener a todos en la pantalla, ojalá esto hubiera sido presencial en una de las aulas de la Escuela de Derecho, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, para ver las caras de los demás y elevar el espíritu por lo que da el contacto con los demás. Distancia física nos piden en la pandemia, nunca distancia social. En este momento tú y yo y los que nos siguen no tenemos ninguna distancia social, tenemos distancia física. No, por favor, no nos priven del contacto con los demás, aunque sea por estos medios tecnológicos que estamos utilizando forzadamente. Ya llegará el momento en que nos veamos, nos toquemos, nos abracemos. Bueno, espero que el 29 de noviembre en la noche te pueda dar un abrazo. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias también a quienes nos han estado escuchando, nos han enviado felicitaciones. Parece que no estuvimos lateros y hablamos de cosas que desde luego a todos nuestros seguidores les interesaban especialmente. Así que ha sido desde luego una gran oportunidad para mí estar con mi profesor, con mi amigo Agustín Esquella y hablar de algo que siempre también nos ha interesado y nos compromete. Así que muchas gracias a todos y hasta aquí esta hora. Adiós. Gracias, Aldo. Adiós. Gracias, Gracias. Agustín.